Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Soy Maite Sáenz, directora de esta publicación. Os doy las gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros en un momento tan complicado, personal y profesionalmente para todos nosotros. Ojalá de verdad estéis todos sanos, no a salvo, porque de esto no podemos decir nadie que estemos a salvo, pero sí que, bueno, pues que os estéis cuidando mucho, que vuestras familias estén bien y que tengáis fuerzas y conservéis el ánimo, que hay que tenerlo bien alto en estos momentos. Quiero agradecer también a Martín Godino, socio director de Sagardoy, que es quien va a asumir esta presentación, que seguro va a generar, bueno, ya lo ha hecho, porque ya tengo unas cuantas, bastantes preguntas por vuestra parte. Y bueno, simplemente le voy a dar la palabra ya a Martín, porque él es el que debe tener todo el tiempo a partir de ahora. Martín, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar en contacto a través de este sistema de nuevas tecnologías. Yo no soy, por edad, ya muy experto ni muy ducho en nuestros nuevos sistemas, pero bueno, este confinamiento nos está haciendo aprender a todos también al uso de las herramientas tecnológicas con más intensidad. Lo primero, por supuesto, agradecer a Maite y al Observatorio de Recursos Humanos la invitación para dar esta charla y para estar esta tarde con vosotros y desearos, por supuesto, que estéis todos muy bien. Ahora, en fin, tenemos muchos aspectos laborales que comentar. Tendremos un impacto económico importante seguro en la economía, en las empresas, y vosotros, muchos de los que estáis, lo sabéis mucho mejor que yo, pero ahora lo más importante con todo es que recuperemos todos la salud en estas circunstancias. Bueno, voy a hablar de los aspectos laborales en esta crisis de una manera resumida, como no puede ser de otra manera, en un tiempo de no más de 20-25 minutos, para poner fundamentalmente encima de la mesa cuáles han sido las normas de urgencia. Son todas normas de emergencia más relevantes que impactan en el campo de las relaciones laborales y, por tanto, en la vida diaria de las empresas. Como sabéis, ha habido hasta hace 10 minutos por lo menos 3 decretos leyes, el 8, 9 y 10, que contienen medidas laborales importantes, unas más que otras, pero todas relevantes, reales decretos leyes que se han publicado en menos de una semana, casi siempre además a altas horas de la madrugada, y por tanto que obligan, digamos, a un reciclamiento continuo, a un reciclaje continuo por parte de los laboralistas, solo para dar tiempo a poner en orden un poco las novedades que hay. Por lo tanto, me voy a limitar a contar de la manera más sencilla y espero que más inteligible posible, cuáles han sido las novedades contenidas en estos reales decretos leyes, el 8, el 9 y el 10. Se acaba de aprobar, parece, en el Consejo de Ministros, que acaba de terminar, un nuevo real decreto ley, pero que parece que tiene pocas medidas laborales. Alguna tiene de afectación a autónomos y quizá también nuevamente al tema de las prestaciones, pero no tenemos el texto todavía, acaba de terminar el Consejo de Ministros y, por tanto, tendrá que quedar para otro seminario, en su caso, para poderlas contar. Sin más, voy a ir explicando estas novedades con la breve presentación, que es una presentación resumen que he preparado para irlas contando, casi en orden cronológico, como se han ido dictando. Primero en el Real Decreto Ley 8/2020, del 17 de marzo, que es el primero de esta tanda que han venido, y el que sin duda contiene las modificaciones o las novedades laborales más importantes. La primera es una regulación particular, y es particular porque tiene duración temporal, porque es limitada, del trabajo a distancia. En el artículo 5 de este Real Decreto Ley, el 8/2020, ya se declaró, en coherencia, recordar que el estado de alarma se declara el día 14 de marzo, 3 días antes, y la finalidad de este estado de alarma, lógicamente fundamental, es el conseguir que una parte importante de la población pues no salga de sus casas. Entonces, en coherencia con esa medida, se establece el carácter prioritario, de este trabajo a distancia frente a otras medidas organizativas que las empresas deben adoptar para minimizar los riesgos. Entonces, la novedad en esta materia quizá más importante es que el trabajo a distancia, a diferencia de lo que ocurre en la vida normal, puede ser impuesto por el empresario. Esta es la novedad fundamental. En el régimen jurídico, disculparme, esta tos espero que no sea del coronavirus. En el régimen normal, como digo, el teletrabajo es una modalidad
de trabajo cuya implantación requiere de acuerdo con el trabajador, porque es una novación contractual. Por el contrario, aquí, esta medida del teletrabajo, cuando sea organizativamente posible, puede ser impuesta por el empresario y, de hecho, la norma lo que hace es promocionarla, es decir, considerar que esta es la forma mejor de organización del trabajo porque permite que el trabajador permanezca en su casa. La segunda precisión en esta materia es que se establece un mecanismo de autoevaluación de riesgos y además voluntaria por parte del trabajador, quizá de menor alcance, pero que hay que tener en cuenta. Como decía, esta es una norma temporal. Esta norma termina el día 17 de abril de 2020, dura un mes, aunque obviamente podrá ser en su momento prorrogada. Vamos a ver cómo transcurren estas próximas semanas y veremos lo que ocurre. Pero hoy por hoy esta es una norma que dura en esta materia también hasta el 17 de abril de 2020, según establece la disposición final de décima, si no recuerdo mal, del propio Real Decreto Ley. Y es importante señalar también, porque esto está en conexión con otra norma, que es el Real Decreto Ley 10/2020, aprobada este domingo por la noche, este último domingo por la noche, y es que estas personas que están en teletrabajo están excluidos del permiso retribuido recuperable que se ha establecido desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril en este nuevo Real Decreto Ley 10/2020. Por tanto, quienes ya estaban prestando sus servicios a través de teletrabajo no están en situación de permiso retribuido, sino que continúan teletrabajando de la misma manera que lo estaban hasta. Bueno, esta es una medida, como digo, fundamentalmente organizativa, que está teniendo, no obstante, mucha importancia, porque una parte muy relevante de las empresas pues tienen a su vez a una parte de la plantilla importante en este régimen de trabajo a distancia. La segunda medida es la de adaptación de la jornada. Disculpad porque no había tenido tos durante todo el día, me ha llegado justo ahora. La adaptación de la jornada contiene una regulación también excepcional. Me voy a detener poco en ella porque yo creo que es una regulación que es más larga, es la más larga de todas las que contiene el Real Decreto Ley en materia laboral y es un poco premiosa. Lo que se viene a establecer es un nuevo derecho de adaptación de horario y de jornada más amplio que el que había en la norma general para los supuestos en que surge un deber de cuidado de cónyuge, pareja de hecho o de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado respecto de la persona trabajadora. Y lo que se establece este régimen de adaptación para las circunstancias excepcionales que sean derivadas de que esta persona que quiera hacer uso del derecho a la adaptación de jornada tenga que cuidar, sea necesaria su presencia para la atención de alguna persona que por razón de edad, enfermedad o discapacidad necesite de cuidado personal y directo como consecuencia de la afectación por el COVID-19, bien sea por afectación directa o bien sea porque el contagio haya afectado al cuidador habitual de estas personas y, por tanto, la persona trabajadora, el empleado, tenga que hacerse cargo personalmente de ese cuidado. Bueno, este régimen de adaptación se remite en caso de conflicto, cual no deja de ser un poco llamativo por lo menos, porque dice que los conflictos derivados de la aplicación de este precepto se resuelven por la vía del 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pero es impensable que en la situación que estamos alguien vaya a plantear un conflicto jurídico en esta materia y probablemente es impensable que los tribunales lo pudieran resolver. Sabéis que prácticamente las actuaciones procesales, aunque esta es una actuación procesal de urgencia, están paralizadas y, por tanto, pensar, digamos, en la hipótesis de un conflicto que vaya a un juzgado en estos días, pues es realmente imposible. El derecho aquí se configura como un derecho en sentido técnico, es decir, un derecho completo, porque se configura como una prerrogativa del propio trabajador la definición del alcance y el contenido. Y, de hecho, la norma da ejemplos de que esto puede afectar a la distribución del tiempo, cambio de turno, alteración del horario, etcétera. Es decir, es un derecho de adaptación reforzado respecto del que contiene la normativa general, que en función de la capacidad de las empresas y de la organización, pues deberá ser atendido cuando se den estas circunstancias. Tampoco me voy a detener mucho en el supuesto de la reducción de jornada. No se introduce un nuevo régimen como tal de reducción de jornada,
sino que al régimen de reducción de jornada previsto ya en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, pues se añaden básicamente dos variaciones. Una, que la reducción puede llegar al 100% de la jornada si es preciso, con lo cual ya no estaríamos ante una reducción de jornada en sentido técnico, estaríamos ante una especie de suspensión del contrato antes del permiso retribuido que se ha establecido para los trabajadores que no están en teletrabajo, porque, como digo, esa reducción de jornada puede llegar hasta el 100% de la jornada. Y quizá lo más relevante es que incluso quienes estén ya disfrutando de un régimen de adaptación o reducción de jornada, pues pueden modificarlo en virtud de las circunstancias excepcionales que están previstas como consecuencia de esta crisis sanitaria, para volver luego a su situación normal una vez que se haya pasado esta situación. Bueno, yo creo que quizá las dos materias en las que se están planteando mayores dificultades, también mayor intensidad de trabajo para los laboralistas en estas últimas 2 semanas, pues sin duda es en la regulación de los procedimientos de regulación temporal de empleo, los llamados ERTES, tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En particular, está teniendo mucha trascendencia la regulación del ERTE por fuerza mayor. Bueno, el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 lo que establece es una nueva, si no completamente nueva, una peculiar definición de la fuerza mayor. Es sabido que el ERTE, igual que el despido colectivo por fuerza mayor, ya existe en nuestro derecho, está regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, pero en la regulación general la fuerza mayor estaba concebida de una manera extraordinariamente limitada, rígida. La fuerza mayor, como conocéis, se define por tratarse de un acontecimiento extraordinario, imprevisible, o si fuera previsible, inevitable, que impacta sobre la actividad y que la hace imposible la ejecución del contrato. Tanto en sentido propio, la fuerza mayor, hay un incendio, una catástrofe natural, como la fuerza mayor denominada impropia, que es aquella que depende de una decisión de autoridad. El ayuntamiento cierra porque hay un episodio de contaminación y cierra una fábrica. Tradicionalmente ya era un episodio de fuerza mayor que permitía el ERTE y también el despido. La particularidad ahora es que el artículo 22 da una nueva definición de la fuerza mayor vinculada a la extensión del virus, pero un poco más amplia. Entonces ahora lo que se dice está dando lugar a interpretaciones distintas y no tendríamos tiempo de entrar si en las preguntas alguien quiere plantear, porque bueno, las propias autoridades laborales, a pesar de que ha habido un criterio para homogeneizar dictado por la Dirección General de Trabajo, las autoridades laborales de las comunidades autónomas no están haciendo exactamente una interpretación homogénea. Pero lo que la norma dice es que será fuerza mayor aquellos supuestos en los que se haya producido una pérdida de actividad como consecuencia de las limitaciones o prohibiciones por la extensión del contagio. Entonces hay supuestos que son muy claros de pérdidas de actividad que son encuadrables en la fuerza mayor, por ejemplo, en todas aquellas actividades que con la declaración del estado de alarma se ordenó su cierre. Pues tiendas, comercio al por menor, restaurantes, bares. Es evidente que todas esas actividades cesan por orden de la autoridad, es decir, porque hay una norma que impide que se pueda realizar la actividad. Con lo cual ahí la fuerza mayor pues tiene pocas dudas. Pero incluso en esos supuestos de actividades donde la fuerza mayor parece evidente, pues ha habido discusión cuando la empresa ha intentado introducir también como personal afectado por la fuerza mayor a trabajadores que no estaban exactamente en la actividad que se cierra, sino en actividades de soporte de la que se cierra. Por ejemplo, en oficinas. Una cadena de restaurantes, pues tienen los restaurantes que hay que cerrarlos y por tanto es una fuerza mayor evidente para el personal que está adscrito a esos restaurantes, pero tiene también unos servicios de soporte, oficinas, una asesoría jurídica, lo que sea, donde la afectación por fuerza mayor pues es más cuestionable y de hecho se está cuestionando en algunos expedientes. Pero además también la norma introduce otros supuestos de fuerza mayor que son menos claros. Por ejemplo, aquellos en los que la pérdida de actividad se deriva de la limitación de la movilidad. Es decir, cuando haya restricciones a la movilidad que impidan la prestación de los servicios en una determinada industria, actividad, etcétera, para un colectivo de trabajadores, estaríamos ante fuerza mayor. También por falta de suministros. Una empresa que dependa en su actividad de unos suministros, por ejemplo, que vengan del exterior, que vengan del extranjero, con las fronteras cerradas en la medida en que no puede tener suministros, pues sería un supuesto de fuerza mayor, no puede continuar la actividad.
porque no tiene el suministro de piezas o de componentes que son necesarios para la realización de esa actividad. Por tanto, estaríamos también ante un supuesto de fuerza mayor. Y también estaríamos en un supuesto de fuerza mayor cuando lo que se produce es una afectación por el contagio o por riesgo de contagio, que lo que hace es que, en virtud de las normas aquí de protección sanitaria, pues esa actividad tenga que cesar temporalmente. También sería un supuesto, disculpa, de fuerza mayor. Bueno, esta es la primera particularidad, que es la definición de lo que es fuerza mayor, y luego hay algunas particularidades en la tramitación de estos expedientes. La primera, que no deja de ser quizá llamativa, en la regulación general la fuerza mayor se instrumenta a través de una solicitud de la empresa formulada a la autoridad laboral. Ahora sigue siendo necesaria esa solicitud a la autoridad laboral, pero se dice que hay que acompañar un informe justificativo de que la fuerza mayor se deriva de uno de los supuestos que he explicado y, por tanto, conectado con la extensión y expansión de este virus del COVID-19. Bueno, no se trata de un informe externo, no se trata de un informe técnico que tenga que realizar un consultor, ni siquiera se trata de un informe técnico extenso. Basta con un informe sencillo, con un informe concreto, resumido, donde se identifique cuál es la causa en concreto que impide la actividad, o por tanto que impone el cese de la actividad y la paralización de los trabajos de esos trabajadores que van a estar afectados. Bueno, es un informe importante, pero como digo, es un informe conclusivo, reducido, donde se identifique cuál es la causa que justifica la solicitud de la fuerza mayor. La fuerza mayor tiene que constatarla la autoridad laboral, igual que en el régimen normal, es decir, la autoridad laboral tiene en un plazo de 5 días, debe de constatar, esa es la expresión que utiliza la ley, constatar si de verdad hay fuerza mayor. La autoridad laboral no autoriza en realidad las suspensiones de contrato ni las reducciones de jornada, lo que hace es constatar que existe fuerza mayor. Y obviamente, una vez constatada que existe fuerza mayor, es la empresa la que decide la aplicación de la medida de suspensión de contrato o de reducción de jornada en los términos y para las personas que haya solicitado esa declaración de constatación de la fuerza mayor. Hay un informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en algunos casos está siendo imposible que lo emita porque el plazo además para emitirlo es el mismo que tiene la autoridad laboral para resolver. Es importante decir aquí, porque se está dando con frecuencia en este proceso, porque las autoridades laborales están también desbordadas, que el silencio, en caso de que no se haya resuelto en 5 días el expediente, en 5 días hábiles desde la solicitud formulada por la empresa, que el silencio es positivo. Es decir, que la constatación de la existencia de fuerza mayor se entiende autorizada y concedida si en el plazo de 5 días no se ha dictado resolución por la autoridad. Es importante, como digo, porque se está produciendo con cierta frecuencia. Teóricamente, estamos aplicando los principios jurídicos, una vez que se ha autorizado por silencio administrativo positivo, la declaración de fuerza mayor, la autoridad laboral no podría dictar resolución rechazando la existencia de fuerza mayor, porque el silencio positivo en sí mismo es una resolución presunta, como llamamos los juristas, pero es una resolución que no se puede luego contradecir por la declaración posterior de que no existía la fuerza mayor. Lo cual no quiere decir, ya lo advierte el decreto no el 8, sino el 9 a continuación, que la autoridad laboral no pueda de oficio y a posteriori revisar vía revisión de la concesión de prestaciones por desempleo, que efectivamente la empresa facilitó correctamente los datos de la plantilla y los datos de situación concreta que justificaba la fuerza mayor para su solicitud. De manera que yo creo que hay que recomendar y hay que seguir recomendando que las empresas actúen con rigor y prudencia al plantear un expediente por fuerza mayor. Insisto, sobre todo para estos supuestos de aprobación por silencio, porque si no hay aprobación, sino que lo que hay es contestación en el plazo de 5 días, pues la autoridad laboral ya contestará favorable o desfavorablemente, resolviendo si efectivamente aprecia que existe o no la fuerza mayor. Bien, quería pasar antes un segundo. Pues quería pasar, pero no la veo.
en el supuesto de expediente de regulación temporal de empleo, de ERTE, pero no por fuerza mayor, sino por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Aquí ha desaparecido por alguna razón la slide donde estaba, pero en fin, lo cuento igual. En los expedientes por causas económicas, productivas, organizativas o técnicas, las novedades respecto del régimen general son las siguientes. En primer lugar, también la causa. No porque se invente una causa nueva, es decir, la causa que justifica también el ERTE en esos supuestos, pues son las mismas 4, las llamadas ETOP, que configuran el ERTE de manera normal. Lo que ocurre es que aquí lo que se dice es que cuando la causa productiva, económica, organizativa o técnica se haya a su vez producido como consecuencia del virus y de las consecuencias económicas producidas por esta extensión del virus, estaremos ante la regulación específica del ERTE que se establece en el artículo 23 del Real Decreto Ley. Básicamente las novedades en este artículo 23 del Real Decreto Ley, en estos ERTEs, que como digo son los ERTEs fundamentalmente por causas productivas, porque en esta situación el ERTE que será de mayor aplicación será el de causas productivas, es decir, la empresa tendrá una afectación en la demanda, que es lo propio de las causas productivas, pues porque no acudirán los clientes, porque perderá proyectos, porque los proyectos que tenía encargados se retrasarán, etcétera. Todo eso constituirá una causa productiva que podrá ser alegada por la empresa para fundar un ERTE que ya no estará sometido, lógicamente, al periodo puro de cese de actividades, a la declaración de estado de alarma, sino que tendrá la duración que tenga la propia causa productiva. Entonces, en este sentido, pues están tramitando ERTEs al amparo de esta norma, pues ERTEs de duración de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses o incluso de duración más larga cuando la empresa entienda y justifique que la previsión que realiza es que el impacto en su actividad productiva, por tanto en la demanda de sus productos, en la demanda de sus servicios, va a tener una duración superior a la más corta, digamos, de la propia extensión de la epidemia. Bueno, las dos novedades de procedimiento que en ese caso ha establecido este artículo 23 es que la constitución de la comisión negociadora ha de hacerse en el plazo de 5 días y que además, si no hay representación de los trabajadores en la empresa, la constitución de la comisión negociadora hay que instarla en primer lugar a los sindicatos más representativos o representativos en el sector en el que se encuadre la empresa. Es muy importante esta norma porque es una norma que da entrada a la participación sindical en empresas que no tienen representación de los trabajadores. Fijaros que la norma general en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, es que en las empresas donde no había representación, la elección de los trabajadores que negociarían el periodo de consultas la realizaban los propios trabajadores. Ahora eso se convierte en subsidiario. La preferencia para negociar se otorga a los sindicatos más representativos, insisto, cuando en la empresa no hay representación de los trabajadores, y solo en defecto de intervención por los sindicatos, la comisión negociadora del periodo de consultas se constituye por designación de los propios trabajadores. Por lo tanto, norma muy importante. Y segunda novedad de procedimiento en estos ERTEs por causas fundamentalmente productivas es que el periodo de consultas se reduce desde los 15 a los 7 días. 7 días es el periodo máximo de negociación de estos ERTEs una vez constituida la comisión de representativa. Lógicamente, lo que se pretende por la norma es introducir rapidez y celeridad en la tramitación de estos expedientes. Claramente, en nuestra experiencia, en mi experiencia, en la experiencia del despacho, hemos tenido una primera avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, como es lógico, porque es lo que más ha impactado por el cierre de actividades, pero es previsible, y ya lo estamos viendo, que en estas próximas semanas pues, se incremente la tramitación de ERTEs por causas productivas, porque la afectación de esta disminución de la demanda de los servicios, pues como digo, va a ser más larga que la propia duración del estado o declaración de alarma, que de momento dura hasta el día 11 de abril y que ya veremos si es prorrogada. Hay, además, pero en fin, está a disposición la presentación de todos, pero me limito a señalarlas, hay una serie de medidas que afectan tanto a las cuotas como a la prestación por desempleo, que son largas y que, por tanto, no me voy a detener en ellas porque he hablado de que mi intervención sería de 20 o 25 minutos, que ya los he cumplido. En fin, espero que me permitáis otros 5 o 10 minutos más, pero no quiero alargarla
más porque lo importante probablemente serán las preguntas que se hagan. Bueno, aquí hay dos capítulos fundamentales. Uno, el de la exoneración del pago de cuotas empresariales en los supuestos de ERTE de supresión y reducción, que se establece la posibilidad de pedir a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social esa exención de cuotas, que será del 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las empresas de más de 50 trabajadores. Bueno, es un expediente que hay que realizar, como digo, a través de la tesorería, que permitirá la exoneración de cuotas en los términos regulados en la norma. Y luego hay unas medidas especiales de protección por desempleo, que también las paso muy deprisa, pero que básicamente lo que vienen es a restringir o eliminar los requisitos que normalmente se exigen para acceder a la prestación por desempleo. Es decir, ya no se exige para acceder a la prestación de desempleo carecer de una ocupación, de un periodo mínimo de ocupación cotizada, y además el tiempo que se consuma en desempleo derivado de estos ERTES no va a ser tiempo de desempleo consumido cuando se produzcan nuevas necesidades de protección por desempleo, bien sea por despido, por cualquier razón, en periodos posteriores o por nuevos periodos de suspensión en actuaciones posteriores. Por tanto, digamos que se encapsula la protección por desempleo para establecer que el trabajador tiene derecho a la misma al margen de los periodos previos de cotización y al margen de que luego vaya a necesitar usar nuevamente prestación por desempleo por otras circunstancias. Bueno, hay un cálculo de la base reguladora. Yo además estas cosas reconozco que las conozco siempre indirectamente, las conozco porque las miro, pero bueno, estamos, digamos, ante la tramitación de las prestaciones por desempleo. Sí es importante señalar aquí que se ha establecido, voy pasando las slides, que se ha establecido también luego, lo tengo en una posterior, se ha establecido una tramitación de las prestaciones por desempleo. Yo creo que esto sí es importante señalarlo, es lo que estoy poniendo ahora, que es una tramitación colectiva de las prestaciones de desempleo por la propia empresa. Es decir, en vez de ser el trabajador, que es lo habitual, el que tiene que tramitar las prestaciones por desempleo, en estos ERTES tramitados por la empresa, sean de fuerza mayor o sean de causas económicas, productivas, etcétera, por derivados de la crisis sanitaria del COVID-19, tienen que ser tramitadas esta petición de las prestaciones por desempleo por la propia empresa, a través de un procedimiento que se regula en el artículo 3 del Real Decreto Ley 9/2020, y que me remito al mismo. Es complicado porque el SEPE ha establecido además unos formularios que hay que rellenar, que tiene que completar la empresa con una declaración responsable, además de que tiene autorización por parte de la propia empresa, etc. Por tanto, digamos, una carga, en este sentido, una carga para la empresa también de tramitación. Se ha establecido, y paso también muy deprisa, una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, ya en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues también estaré encantado de contestar. Y voy con las últimas 3 medidas que me parece que tienen importancia. Una primera, porque ha generado mucha polémica, una medida que se llama por la ley, por el Real Decreto Ley 9/2020, artículo 2, de protección del empleo. Y es lo que en términos periodísticos se ha llamado una prohibición del despido. Lo que se dice por la norma exactamente es que las causas que justifican la tramitación de ERTES por fuerza mayor o causas económicas, productivas, etcétera, no pueden a su vez ser justificativas de la extinción de contratos ni del despido, ni la extinción de contratos temporales ni del despido, que no pueden esas causas. Dicho de otra manera, que no se puede despedir a un trabajador basado en que ha perdido una actividad como consecuencia de esta situación, porque se le ha caído un cliente, porque le han prohibido que abra la tienda, por poner en el sector o le han cerrado el hotel, si es el sector de hostelería. Todas estas razones que son justificativas de un ERTE no pueden ser razones que justifiquen una extinción de contrato ni un despido. El problema con esto, que generará sin duda, y ya está habiendo doctrina que se está pronunciando sobre el particular, es sobre si el despido producido en esta situación
invocando una causa distinta. Es evidente que si se invoca... Bueno, hay dos problemas. Primero, si se invocara esta causa, el despido no está justificado, eso es lo que dice la norma, y la cuestión que se plantearía es si el despido es improcedente o es nulo. Insisto, cuando la empresa aduzca como causa una de las que justificarían una suspensión por fuerza mayor o por causas económicas, productivas, etcétera. Entonces, la duda es si ese despido sería improcedente o nulo. Ya hay una parte de la doctrina que se está inclinando por entender que sería un despido nulo porque contravendría una obligación imperativa dictada además en una situación de máxima gravedad o emergencia. Yo tengo mis dudas jurídicas, no está entre los supuestos de nulidad definidos en la norma y probablemente entraría con carácter general en la declaración de improcedencia, pero hay que tener cuidado, es un riesgo porque no está clara cuál puede ser la calificación. Y un segundo problema que se plantea es cuando la empresa alegue una causa distinta de las que justifican la suspensión de trabajo, la suspensión del contrato por fuerza mayor o causas económicas o productivas, pero realmente la causa no sea consistente. Es decir, una típica carta diciendo por despido por bajo rendimiento. Muy probablemente el juez podrá entender que ese despido, aunque no se invoca una de las causas que lo podrían ser de suspensión, pues que es una causa irreal, que es una causa ficticia, que por tanto se incurre en fraude de ley y que la calificación de esa extinción o de ese despido debe ser considerada también, ya veremos si improcedente o nulo. Por tanto, bueno, esta es una norma con la que hay que tener cuidado. Es verdad que esta norma dura también un mes, tiene una limitación temporal, por lo menos de momento, ya veremos si hay prórrogas o no, pero de momento tiene una limitación temporal, pero hay que tener en cuenta. La penúltima novedad que quiero comentar, y insisto, prometo terminar en unos minutos, es la interrupción de la duración máxima de los contratos temporales. Esta es una medida, en mi opinión, otra cosa es la configuración completa, pero tiene sentido, incluida en el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020. Lo que aquí se establece es que cuando se produzca la suspensión de los contratos temporales en un ERTE se puede incluir la suspensión perfectamente de contratos temporales, el cómputo del plazo de duración de esos contratos temporales queda interrumpido. Eso es lo que establece la norma. Es decir, supuesto de hecho es que un trabajador con un contrato temporal quede incluido en un ERTE, bien sea por fuerza mayor o bien sea por causas económicas, técnicas, productivas, etcétera. Ese es el presupuesto de hecho que esté incluido en ese ERTE, y la consecuencia es que su contrato temporal queda interrumpido en el cómputo y, por tanto, una vez que termine la suspensión, pues se completará con los días que faltaban de duración de ese contrato temporal. Bueno, esto que es una regla que puede tener sentido, yo creo, en nuestra opinión, lo puede tener. Es verdad que cuando se proyecta sobre determinado tipo de contratos temporales, empieza a ser más discutible. Por ejemplo, pongamos el caso, y lo cita la ley expresamente como afectado entre estos supuestos de interrupción, el contrato de interinidad. Si el contrato de interinidad es un contrato por sustitución, tiene poco sentido que una vez terminado el periodo de suspensión de un trabajador interino que está afectado por un ERTE, se reanude el cómputo de ese contrato de interinidad cuando a lo mejor ya ha vuelto la persona sustituida. No tendría sentido mantener un contrato de interinidad cuya causa ha desaparecido, porque ya no hay trabajador sustituido, ¿no? Bueno, la verdad es que la aplicación a estos casos, y este en particular de interinidad, yo creo que llama la atención, y a mí por lo menos me parece llamativo. Y termino con una referencia, porque es el Real Decreto Ley más reciente, el 10/2020, de la noche del domingo, que es este que regula el permiso retribuido. Bueno, ha habido mucha polémica también, quizá por la forma en que se ha aprobado, porque el gobierno lo anunció el día anterior, pero lo aprobó al día siguiente, y porque circularon borradores durante todo el día, pero realmente la norma se aprobó y se publicó prácticamente a las 12 de la noche, pero al final yo creo que, intentando resumirlo mucho, sin perjuicio de todas las dudas y preguntas que pueda generar, este es un permiso que está establecido más por definición negativa que positiva. Es decir, ¿quiénes están afectados por este permiso? Quienes no prestan servicios en actividades esenciales, porque si prestan servicios en actividades esenciales no tienen permiso retribuido porque tienen que seguir trabajando. Quienes no tienen suspendido el contrato, y esto es importante porque la norma dice que tanto en los supuestos de ERTES ya aprobados como en los supuestos de ERTES que se encuentren en tramitación, como parecen supuestos de ERTES
que se planteen con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que fue ayer. Si el contrato se suspende, pues entonces ya no están en permiso retribuido, porque tienen el contrato suspendido. Son dos situaciones incompatibles. Si quien está con el contrato suspendido no puede estar en situación de permiso retribuido. Entonces, por tanto, el permiso se aplica a quienes no presten servicios en actividades esenciales, quienes no tengan suspendido el contrato, bien porque ya lo tenían suspendido ayer, 30 de marzo, o porque el contrato se suspenda durante estos próximos días, en virtud de un ERTE que esté en proceso de tramitación o de aprobación. Y tercera delimitación negativa es que el permiso no se aplica a quienes trabajan a distancia, porque los trabajadores que están teletrabajando, que estaban teletrabajando antes de ayer, del 30 de marzo, siguen igual, no están afectados por el permiso. Incluso aquí la duda que se podía plantear es si la empresa tendría capacidad de cambiar la situación de un trabajador que estaba teletrabajando y a partir del 30 de marzo decirle que está en situación de permiso retribuido. Bueno, probablemente el trabajador no se quejaría porque estaría mejor en esa situación, o sí, porque es un permiso retribuido, como ahora veremos, recuperable. En cualquier caso, mi interpretación de la norma es que no cabe cambiar la situación, que quienes estaban teletrabajando tienen derecho a seguir teletrabajando y, por tanto, no están afectados por el permiso retribuido. Por lo tanto, están afectados por el permiso retribuido quienes no están en alguna de esas tres situaciones. No trabajan en actividades esenciales, no tienen el contrato suspendido, no trabajan a distancia. El permiso dura lo que ahí pone del 30 de marzo al 9 de abril, por lo menos de momento. No sabemos si esto será susceptible de alguna prórroga, pero de momento la duración del permiso es de este periodo de 11 días, son inclusive, si no cuento mal, 11 días exactamente. Y es un permiso retribuido que es recuperable. Esta es la particularidad que tiene este permiso retribuido. Es recuperable antes del 31 de diciembre de 2020 y quizás sea llamativo, yo creo que criticable a mi modo de ver, me parece que es complicar a las empresas más en una situación en la que ya están complicadas, pero la recuperación o la determinación de cuándo se recupera las horas no trabajadas en virtud del permiso no se atribuye a la empresa. Es decir, la empresa no puede establecer cuando quiera el tiempo en el que se va a producir la recuperación, sino que debe de abrir un periodo de negociación, un periodo de consultas, que es como lo llama la norma, también durante un periodo de 7 días, para que por acuerdo colectivo se fijen los términos de la recuperación. Y nuevamente en empresas donde no hay representación de los trabajadores, se dice que tendrán preferencia para esa negociación los sindicatos mayoritarios, los sindicatos más representativos o representativos en el sector de actividad en el que en el que esté encuadrado la empresa. Solo si no hay acuerdo, y si concluye el periodo de consultas sin acuerdo, pues entonces sí se remite a la decisión del empresario, que es el que fijará el modo, tiempo y momento de la recuperación, aunque respetando los periodos de descanso diario y semanal. Por tanto, es una recuperación que tendrá que ser secuencial, de una hora diaria, de lo que, en fin, dependiendo del régimen de jornada de cada una de las empresas, pues tendrá una actuación u otra, o una posibilidad de recuperación u otra. Bueno, yo por mi parte, con eso era lo que quería decir, agradecer a todos los que estéis virtualmente la escucha y ponerme a vuestra disposición, agradecer nuevamente a Maite y al Observatorio la invitación y en estos 20 minutos creo que quedan de sesión o de seminario, pues ponerme a vuestra disposición para contestar a las preguntas que puedan formularse, que creo que se tienen que formular por escrito o que algunas ya se han formulado, en fin, en la formulación que queráis. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Martín. La verdad es que ha sido una exposición muy concreta y muy práctica, diría yo. No te quiero asustar, pero tengo un montón de preguntas. Así es que voy con para eso estamos. Así, a buen ritmo. A ver, la primera, esta es de Lara. Lara dice, dados los cambios de interpretación de la normativa reguladora de los ERTEs y la dificultad de determinar qué se entiende por... Oigo un poco lejos, Maite, disculpa, te oigo un poco lejos. Espera, a ver, que me he quitado... A ver, ¿así me oyes mejor? Mejor. ¿Se me oye mejor? Perfecto. Dados los cambios de interpretación de la normativa reguladora de los ERTEs y la dificultad de determinar qué se entiende por fuerza mayor, ante la posibilidad de que una vez presentado el ERTE por fuerza mayor, este no se autorice, ¿cabría la tramitación simultánea de un ERTE por causa SETOP? Sí, yo creo que sin duda. De hecho, alguna empresa que conozco lo ha hecho.
Es verdad que la tramitación simultánea, que sería cautelar, y es más, yo creo que se podría perfectamente expresar en la tramitación del ERTE por causa SETO, que se tramita cautelarmente para el supuesto de que no sea aceptada el ERTE por fuerza mayor. Es verdad, como digo, que quizá es un poco, de alguna forma, quitarse un poco, parece que uno está renunciando ya casi por anticipado a la obtención de la declaración de fuerza mayor, pero me parece perfectamente posible, se ganan unos días y tendría un carácter cautelar con el que se podría hacer. Yo no le veo jurídicamente ninguna dificultad. Siguiente, para vacaciones que ya hayan sido solicitadas y aprobadas y que ocurran durante el periodo de alarma, ¿la empresa puede obligar al empleado a mantenerlas y a disfrutarlas? Vamos a ver, habría que distinguir lógicamente, si estamos ante un supuesto, quiero decir, obviamente imagino que se refiere a la pregunta a actividades que estén afectadas por el cese de actividad como consecuencia del estado de alarma, pues no habría cuestión. La verdad que es una pregunta dudosa. Yo en esta situación, en fin, contesto con mi mejor voluntad para intentar acertar, pero es verdad que esta situación está provocando tan múltiples situaciones para que las respuestas son siempre inseguras. Yo me atrevo a decir que sí, yo me atrevo a decir que quien tiene ya fijadas las vacaciones con anterioridad a que se produzca esta situación, pues efectivamente estaría en situación de disfrute de vacaciones. Es verdad que alguien podría esgrimir la teoría que todos conocemos de que cuando se está en situación de vacaciones ya concedidas y concurre un supuesto de incapacidad temporal, la doctrina que importamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es que hay que modificar las fechas de vacaciones porque el trabajador tiene derecho efectivo al disfrute de las vacaciones y no puede verlas perjudicadas por un supuesto de enfermedad. Pero es verdad que esto es distinto, porque este no es un supuesto de imposibilidad de disfrute, porque el trabajador realmente no está prestando su servicio. Es verdad que está confinado en su casa y por tanto no se puede ir a la playa a disfrutar, digamos, en sentido pleno las vacaciones. Es una cuestión discutible, sin duda, en fin, nos dará pleitos después. Me atrevo a decir que me parece que hay razones para sostener que se puede mantener que se siguen disfrutando las vacaciones en las fechas previstas, a pesar de que el trabajador no esté prestando efectivamente los servicios como consecuencia del cese. Por supuesto, para el supuesto de que el contrato no esté suspendido por un ERTE, ¿no? No es natural. Perfecto. Siguiente. El ERTE por fuerza mayor obliga a las empresas a mantener el empleo durante 6 meses cuando se reinicie la actividad. ¿Qué ocurre cuando haya trabajadores con contratos temporales cuyo vencimiento estaba previsto durante el estado de alarma? Bueno, yo creo que la interpretación de esa famosa disposición adicional sexta de garantía durante 6 meses del empleo es un modelo de indeterminación en la regulación, pues habla de mantenimiento del empleo y por tanto, es un término que permite múltiples interpretaciones, ¿no? Yo creo que el mantenimiento del empleo obliga básicamente a que no se produzca por parte de la empresa ni la realización de despidos colectivos ni la realización de despidos objetivos, es decir, despidos que estén vinculados a causas también económicas, técnicas, organizativas o de producción. A mi modo de ver, no impide la extinción de los contratos temporales cuando esta extinción se produzca por llegada del término pactado. Yo creo que eso no es, en mi opinión, incompatible con el mantenimiento del empleo, porque no tiene sentido. Otra cosa es que el contrato temporal se extingan anticipadamente, es decir, que se extingan contratos temporales antes de que se haya concluido la llegada de su término o de que haya terminado la causa en virtud de la cual se produjeron esos contratos temporales. Pero a mi modo de ver, la terminación de esos contratos, si se produce por llegada del término, digamos, no fraudulentamente, sino porque ha concluido, era un contrato eventual que terminaba bien durante el periodo de estado de alarma o bien después del periodo de estado de alarma, es decir, que se extinguen porque ha llegado el término del contrato, yo creo que eso no es incompatible, ni infringe, ni vulnera el compromiso de mantenimiento del empleo que regula la disposición adicional sexta. Yo creo que lo otro sería una interpretación completamente desmesurada, ¿no? Es decir, obligar a las empresas a que mantengan contratos temporales cuya finalidad ha desaparecido porque tenían una duración en el tiempo o eran una interinidad o cualquier otro supuesto que ha desaparecido, yo creo que no tiene sentido. Yo creo que esa no es la interpretación correcta. Bien. Siguiente. Las empresas, esta es de Teresa, las empresas tenemos que remitir un Excel al SEPE con la información de los empleados incluida la base reguladora. Esta base es la de los 180 días previos, pero al no haber liquidación cuando se inicia el ERTE,
¿qué periodo se cogería? Yo creo, insisto, estas cosas, reconozco mi inseguridad en estas materias muy de gestión a veces, pero yo creo que había que tomar los 6 meses anteriores completos, es decir, que habría que, por tanto, partir del mes de febrero hacia atrás para coger los 180 días, que serían los 6 meses anteriores. Siguiente, el plazo para que te den resolución de ERTE lo han cambiado a 10 días hábiles. Pasados esos 10 días, si no se recibe respuesta, ¿se da por válido el ERTE por fuerza mayor? Bueno, no es verdad que se haya cambiado. El plazo es de 5 días. Esto es importante explicarlo porque he leído alguna circular por ahí o instrucción de la autoridad laboral que puede haber dado lugar a confusión con la ampliación del plazo. El plazo para resolver es de 5 días. Lo que ocurre es que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la autoridad que tenga que resolver, por causa y de manera además motivada, podrá ampliar el plazo hasta un plazo que sea el mismo para el que tenía que resolver. Es decir, en este caso, la autoridad laboral podría ampliar ese plazo a 10 días. Pero podría significa que puede hacerlo. Y puede hacerlo durante el propio plazo de los primeros 5 días. Es decir, que como el plazo para resolver que tienes de 5 días, si en el día cuarto dicta resolución diciendo que amplía el plazo, porque no tiene capacidad por las razones de avalancha, etcétera, amplía el plazo a 10 días, podría hacerlo. Pero el plazo no se modifica de tal manera que si a los 5 días no ha habido respuesta, se ha producido el silencio positivo. Por tanto, insisto, muy importante. El plazo es de 5 días, no de 10, pero la autoridad laboral puede ampliarlo a 10 siempre que notifique la ampliación dentro de los primeros 5, ¿no? Cosa que no está haciendo. En lo que yo conozco, no sé si hay alguna comunidad autónoma donde se esté dando, pero en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo conozco, la autoridad laboral no está ampliando el plazo de 5 días con carácter general y ampliándolo además notificándolo esos mismos 5 días, ¿no? Por tanto, la regla general sigue siendo que el silencio se produce por el transcurso de 5 días. Bien, pregunta de Gustavo. En caso de que la autoridad laboral autorice un ERTE por fuerza mayor durante todo el periodo del estado de alarma, para el caso de que la situación se pueda ir revirtiendo paulatinamente, ¿cabe la posibilidad de adelantar la incorporación de algún o algunos trabajadores afectados por el ERTE, incluso antes de que venza el plazo por el que se concedió el citado ERTE? ¿Se establece algo legalmente? Perfectamente se puede. Vamos a ver, por eso yo he insistido cuando he señalado en los ERTE por fuerza mayor, la autoridad laboral lo que hace, y de hecho en algunas resoluciones, fundamentalmente de la Dirección General de Trabajo, que cuando son ERTEs que se tramitan porque afectan a más comunidades autónomas, la Dirección General de Trabajo, que yo creo que está haciendo un trabajo magnífico, está dictando resoluciones muy precisas en esta materia y advierte que lo que hace es constatar la existencia de fuerza mayor, pero la aplicación de los periodos de suspensión concretos dentro del espacio de la fuerza mayor, que es la que corresponde con el estado de alarma, corresponde a la empresa. Y eso significa que la suspensión de contrato puede empezar después de la fecha de efectos de la fuerza mayor, o sea, de la fecha de efectos me refiero después del 14 de marzo, que es la fecha a la que se retrotraen los efectos de la fuerza mayor, porque fue el día que se dictó el decreto de estado de alarma, y por tanto la suspensión puede empezar el 14, pero puede empezar el 18, puede empezar el 22, porque realmente el cese de actividad del trabajador se haya producido en esa fecha. Y por la misma razón puede terminar antes. Si la empresa tiene capacidad para dar trabajo, por ejemplo, porque le recoloque en otra actividad que no está afectada por el cese o por cualquier circunstancia, antes de que haya concluido la fuerza mayor, pues el día 7 de abril, pues en ese momento terminaría su periodo de suspensión. Eso es perfectamente posible. Lo que sí hay que hacer es que eso hay que comunicarla, esas variaciones del periodo de suspensión hay que comunicarlas al SEPE, porque ahora en la tramitación colectiva que hay que hacer y a la que se refería la pregunta anterior, hay que comunicar al SEPE cuál es el periodo previsto de suspensión, de afectación por la suspensión. Y si luego hay una variación, que puede haberla, perfectamente puede haberla, pues lógicamente hay que comunicar esa modificación y esa reducción del periodo de suspensión de contrato, que además, porque a la vez será reducción del periodo de percepción de la prestación por desempleo. En esta misma línea hay otra persona que pregunta algo parecido y añade que con cuánto tiempo de antelación hay que informar si la situación de los trabajadores cambia en el transcurso del ERTE. Bueno, no hay un periodo previsto legalmente para hacer esa comunicación, no lo hay, ¿no? Por tanto, yo creo que cualquier tiempo, y en la situación además, es una situación de emergencia en todos los sentidos. Yo, en mi opinión, también las normas
tenemos que interpretarlas en un sentido que sea coherente con la situación de excepcionalidad que se produce en general cuando hay fuerza mayor y en particular en un caso como este, ¿no? Entonces, no hay un periodo previsto de preaviso, pero tendrá que ser el mínimo imprescindible que permita al trabajador pues reincorporarse a la prestación de servicios. Pero, en fin, no hay periodo y, por tanto, en fin, 24 horas serían, en su caso, suficientes si el trabajador pudiera tener conocimiento y pudiera, hay una dificultad, digamos, añadida por alguna razón, reincorporarse al trabajo después de la suspensión. Bien. Uno de los puntos más conflictivos es la situación de los trabajadores que, por su estado de salud previo, se consideraban especialmente sensibles para casos de contagio y que, por lo tanto, están en sus domicilios en aislamiento preventivo. La teoría es que los servicios de prevención deben emitir un informe al médico de cabecera para que solicite la baja por IT. Pero en la práctica, esta persona dice que esto no está funcionando, los servicios de prevención no tienen capacidad de respuesta y el trámite es demasiado complejo. Consecuencia, las empresas están asumiendo el 100% del coste. Dice si conoce alguna alternativa. No, lo que conozco es lo mismo que la persona asistente me pregunta, es lo mismo que conozco porque me lo han transmitido algunos de nuestros clientes, ¿no? No, es verdad que la teoría, en la propia pregunta estaba respondida, o sea, la teoría es que es verdad que hay que contactar con los servicios de salud para que concedan en esos supuestos la baja, porque claramente es un supuesto de incapacidad temporal, es decir, que en los supuestos en que puede haber algún elemento de riesgo en la persona que está afectada, pues es un supuesto que justifica la declaración de situación de incapacidad temporal. Y lógicamente, pues la tienen que declarar los servicios sanitarios competentes de las comunidades autónomas. Pero es verdad que, por lo que parece, y dependiendo también de la comunidad autónoma de que se trate, pues eso está funcionando relativamente. Yo creo que algunas comunidades han habilitado, que yo conozco, insisto, porque me lo han contado, no he llamado, pero bien, me han contado que algunas comunidades han habilitado unos servicios de atención telefónica donde se puede, por parte de la empresa y por parte del propio afectado, plantear esa cuestión o consultarla y que funcionan pues relativamente bien, ¿no? Pero al final es verdad que la declaración necesita de que sea declarado así por los servicios de salud, y cuando no funciona por la razón que sea o se retrasa, pues al final termina siendo la empresa la que asume esa situación, que lógicamente es la de no asumir el riesgo y por tanto pues dejar que el trabajador deje de prestar servicios y esté en su casa. Debería de estar en su casa o donde esté, en situación de incapacidad temporal, pero si no consigue que les pidan la baja por incapacidad temporal, que es lo que corresponde, que es expedirla, pues es verdad que tiene mala solución. Ya digo, no conozco más que lo que explica la propia pregunta, porque me lo han dicho algunos clientes, que cuesta mucho, que llamas a un teléfono pero no lo cogen, etcétera, y bueno, pues que tiene algunas dificultades. Un trabajador de baja por contagio, para volver a reincorporarse, ¿necesita solicitar primero un test que confirme que no está contagiado para presentarlo a la empresa? No, para la empresa no. Lo que pasa es que para expedirle el parte de alta hay que suponer, quizás mucho suponer, pero en fin, hay que entender que para expedirle el parte de alta, si ha estado afectado por el contagio, pues le habrán practicado, le habrán realizado el test y será negativo. Lo que pasa es que, quiero decir, eso ya sí que no es una actividad que corresponde a la empresa. Digamos, contestado desde el punto de vista de la empresa. Yo creo que la empresa no tiene capacidad para digamos, juzgar o poner en cuestión que si se le ha concedido el alta de incapacidad temporal es porque está recuperado y porque ya no está afectado por el contagio. La pregunta quizá es previa, o sea, para darle el alta, insisto, hay que imaginar que los servicios sanitarios habrán hecho el test correspondiente porque si en su día dio positivo y ha pasado esa situación, pues tendrán que garantizar que ahora da negativo. Pero en fin, tampoco no estaría seguro, o no lo estoy claro, de que los servicios sanitarios siempre, en todos los casos, pues estén cumpliendo ese protocolo. Bien, Paula querría preguntar cuál es la duración de la medida de prohibir la realización de despidos por causas de fuerza mayor derivadas del COVID. Bueno, pues es de 6 meses desde la terminación de la medida. Es decir, por tanto, de 6 meses desde que haya terminado la situación de fuerza mayor derivada del COVID. Si no se prorroga, hoy esa fecha es el 11 de abril y, por tanto, pues la prohibición, o más que la prohibición,
el compromiso de mantenimiento. Bueno, no sé si se refiere aquí al compromiso de mantenimiento de empleo o al que no se puedan usar estas causas como despido. Bueno, contesto a las dos cosas. Si se refiere al mantenimiento del empleo, a ese compromiso de en 6 meses tener que mantener el empleo, los 6 meses se computarían desde la terminación de la fuerza mayor, por tanto, desde el 11 de abril o desde la fecha, si es que se prorroga el estado de alarma y, por tanto, la fuerza mayor más allá del 11 de abril. Si lo que pregunta es, que quizá es, por el contexto de la pregunta más va orientada en este segundo lugar, ¿cuánto es el tiempo de afectación de lo que se ha llamado prohibición de despido, que en realidad no es tal prohibición, sino el no usar las causas de suspensión como razón del despido? En teoría, la duración de esa medida es de 1 mes desde la entrada en vigor del decreto. Por tanto, termina, si no tengo mal la fecha cogida, el día 28 de abril esa medida, que tampoco sabemos si se prolongará. De acuerdo. Aquí Luis pregunta si la falta de, que creo que lo has contestado antes, pero por si acaso, ¿la falta de demanda es fuerza mayor? Bueno, la falta de demanda no es fuerza mayor. O sea, la contestación, como está formulada la pregunta, tiene que ser que no. O sea, la falta de demanda no es fuerza mayor, es una causa, y además es un ejemplo de causa productiva. Salvo que la falta de demanda pudiera estar vinculada a algún supuesto de limitación de movilidad o falta de suministros o falta de suppliers, de materiales o de contenidos, que es lo que impidiera la afectación. Pero en principio la afectación a la demanda en el sentido de una caída de lo que los clientes piden a la empresa por esta situación de crisis, que puede afectar a muchos productos, probablemente a casi todo el tejido empresarial le va a afectar una falta de demanda, no sería una situación de fuerza mayor. Es decir, si no está vinculada a las limitaciones o prohibiciones de actividad derivadas del estado de alarma, no sería una causa de fuerza mayor. Vale. Martín pregunta, una vez aceptado el ERTE, ¿cuándo, cómo y qué hay que comunicar a la Seguridad Social y qué, cuándo y cómo al SEPE? Bueno, vamos a ver, al SEPE hay que comunicárselo en 5 días desde la solicitud. En el caso de los ERTE de fuerza mayor, en los 5 días desde la solicitud de la declaración de fuerza mayor, hay que hacer la declaración al SEPE, esa solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, y en el caso de los ERTE por causas ETOP, hay que comunicarlo también en los 5 días siguientes a que se haya adoptado, una vez concluido el periodo de consultas, con acuerdo o sin acuerdo, una vez que se haya adoptado la decisión de la empresa de cuáles son los periodos de suspensión concretos de cada trabajador, etcétera, hay que comunicarlo a la autoridad laboral y también hay que comunicarlo a través de esa solicitud colectiva al SEPE. A la Seguridad Social, que pregunta, la Seguridad Social, dependiendo de si se va a formular la solicitud de exoneración o no de cuotas. Si se va a solicitar la exoneración de cuotas, pues hay que seguir el procedimiento que establece la propia Tesorería General de la Seguridad Social. No recuerdo exactamente cuál es el plazo para solicitar esa exoneración de cuotas. La verdad es que no recuerdo exactamente cuál es el plazo. Bien, a ver, aquí dice, con respecto al permiso retribuido, si existe pacto con la representación legal de los trabajadores, ¿podrían recuperarse esas horas más allá del día 31 del 12 del 2020? ¿Cuál es su opinión? La verdad es que la norma dice expresamente que hay que recuperarlas dentro del año, hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Con lo cual, yo creo que un pacto que fuera más allá probablemente sería un pacto contrario a la norma. Si se aplica pacíficamente, probablemente no plantearía cuestión, pero si fuera impugnado por alguien, por algún trabajador afectado, a pesar de existir pacto con la representación de los trabajadores, podría tener dificultad, porque la norma parece imperativa. Es decir, la norma establece que la recuperación es hasta el 31 de diciembre de 2020 y parece que se aplica tanto a los supuestos en que haya pacto como a los supuestos en que la recuperación se establezca por la propia empresa, las fechas de recuperación, ¿no? Con lo cual, yo me inclinaría por entender que es una norma imperativa que obliga a que la recuperación sea a lo largo del año, ¿no? Aunque admito que probablemente no tiene sentido rechazar una posibilidad de que a través de acuerdo colectivo se pudiera llevar más allá, pero es verdad que como está
el decreto ley, estas son normas todas dictadas con mucha urgencia y a veces con efectos de técnica legislativa propios de la urgencia, ¿no? Que son un poco los que nos acechan a todos, ¿no? Yo, incluso en las preguntas, pues algunas de las que se me formulan, lógicamente me surgen dudas también, porque bueno, no estamos preparados para el examen absoluto de todo de normas que en una semana han cambiado en una buena parte de nuestro ordenamiento, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Hay que dejarla reposar y bueno, digamos, descubriendo poco a poco. Otra pregunta dice, ¿el Real Decreto 10/2020 significa que no puedo solicitar un ERTE sin antes haber ejecutado el permiso retribuido? No, en mi modo de ver en absoluto. A mi modo de ver en absoluto. Yo creo que son procedimientos perfectamente compatibles. Al revés, la interpretación que nosotros estamos haciendo, y antes lo he dicho, es que el permiso es aplicable cuando el trabajador no esté afectado por la suspensión de contrato de un ERTE, y que ese ERTE puede haberse tramitado antes del inicio del permiso, que es el 30 de marzo, durante el permiso y en cualquier momento antes de que termine el permiso, que es el 9 de abril. Es decir, que son perfectamente compartimentos estancos, incompatibles a la vez, pero compatibles en su tramitación. Es decir, que por tanto, contestando directamente a la pregunta, aunque los trabajadores estén ahora en la situación de permiso, es perfectamente posible la tramitación de un ERTE. Es más, es perfectamente posible que el ERTE, si es que diera tiempo, entrara en vigor durante la vigencia del permiso. Es decir, porque el 6 de abril entrará ya en vigor la suspensión de un ERTE y por lo tanto el trabajador dejaría de estar en situación de permiso y pasaría a estar en situación de suspensión de contrato. Vale. Vamos a seguir, si no te importa, un poquito más, 10 minutitos más para las preguntas, las que no se queden. Si tienes tiempo, ¿tienes tiempo? Bueno, sí, 5 o 7 minutos. Sí. Minutos, ¿vale? Y porque es que la verdad es que hay muchísimas. A ver, siguiente pregunta. Dice, puesto que se está imponiendo el teletrabajo, ¿qué obligación hay de mantener el sistema de control horario? Ya, también es una pregunta, una inteligente y buena pregunta, ¿no? Bueno, no ha habido ninguna derogación del 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que establece el sistema de registro de jornada y la obligación de registro de jornada. La realidad aquí social va más allá de la norma. Hay empresas que están suspendiendo la aplicación del sistema de registro, muchas empresas lo están suspendiendo, pero la respuesta a la pregunta es que no está suspendido. Es decir, que no hay ninguna norma hoy que habilite, más allá, digamos, de la realidad social, ninguna norma que habilite la suspensión del registro de jornada, porque teóricamente el registro de jornada pues es compatible también con el teletrabajo, si es que el registro de jornada se estaba articulando a través de un medio tecnológico. Si el registro de jornada se estaba articulando a través de medio manual, a través de firma, por ejemplo, en hoja, pues yo creo que estaríamos ante un supuesto de fuerza mayor aquí, pero en el sentido de posibilitar el no cumplimiento de la norma por imposibilidad sobrevenida de hacerlo, ¿no? En aquellas actividades en las que es obligatoria la suspensión de la actividad por fuerza mayor, como por ejemplo puede ser el caso de la hostelería, ¿es necesario el informe que justifique tal medida? Sí, es necesario el informe en todos. Es necesario en todos. Es significativo, como antes he dicho, porque en la regulación general del artículo 47 no se pide este informe. Pero ahora sí, en todos los supuestos de fuerza mayor, incluso en supuestos en los que la fuerza mayor, digamos, parece evidente, como la actividad de hostelería, porque se cierran los hoteles, hace falta el informe. Lo que pasa es que, digamos, por tranquilizar, los informes que nosotros estamos haciendo y que en fin, imagino que el resto de empresas y de abogados y de despachos están haciendo, es un informe que en supuestos donde la fuerza mayor es tan evidente como estos, pues son 2 hojas básicamente donde se explique pues que la actividad de empresa es hostelería, porque estamos en el SENAE no sé cuánto, que los trabajadores afectados por esa fuerza mayor pues son los que prestan directamente servicios en esta actividad, que son los conserjes, los camareros y los que hacen las habitaciones, etcétera. Es decir, el informe es más una identificación de por qué la actividad en concreto es una actividad que tiene que paralizarse y por qué los trabajadores afectados en el listado que se presenta son trabajadores que prestan su actividad y sus servicios pues justamente en esa actividad que está suspendida. Es decir, no es un informe al uso como los que conocemos, informes técnicos de los clásicos ERES o ERTES, donde se explica la situación de la empresa, etcétera. Es un informe de definición de por qué en este particular caso
hay fuerza mayor y por qué afecta a estos trabajadores que yo digo que afecta. ¿Qué pasa con las empresas que se ven obligadas a estar abierto porque su actividad pues es esencial? Pero, no oigo ahora, no te oigo ahora, Maite. ¿Me oyes ahora? ¿Ahora me oyes? Mal, muy mal. ¿Me oyes ahora? Ay, pues es que yo creo que se me ha Un soltado aquí poquito, se me ha un soltado un poco poquito. el... Mejor ahora. Mejor, es que se ha soltado los cascos. Te decía, Ah, en el caso de una empresa que se ve obligada a mantener la actividad porque es esencial, pero cuyas ventas han caído un 80%, a ellas, ¿qué pueden hacer? Si no pueden presentar un ERTE, hay una en concreto que nos dice que lo presentaron hace 13 días, pero que no tienen respuesta y tampoco se quieren acoger al silencio administrativo. Bueno, vamos a ver, yo creo que ese es un supuesto, si es una actividad esencial, pero en la que han caído las ventas, que va a ser un supuesto muy habitual, yo creo que tienen causa para un ERTE sin ninguna duda, pero para un ERTE por causas productivas. Yo creo que tienen causa sin duda alguna, es decir, es un supuesto de libro de causa productiva, que es una caída de la demanda. Yo creo que es muy discutible, en mi opinión, probablemente no concurriría en ese supuesto causa de fuerza mayor, porque no hay un cese en la actividad ni una prohibición de realización de la actividad, sino sencillamente que en la actividad ha caído la demanda. Ahora bien, si han presentado un ERTE por fuerza mayor, entiendo, no lo aclara, pero parece que lo han presentado por fuerza mayor y se ha aprobado por silencio, pues pues podrían hacer uso del silencio para dar por aprobado ese ERTE. Lo que ocurre es que antes lo he dicho, probablemente estos ERTEs por fuerza mayor, donde no concurra la fuerza mayor, se soliciten prestaciones por desempleo, pues la autoridad laboral en los próximos meses, no sé qué grado, digamos, de actividad tendrá o de activismo ni de capacidad para hacerlo, pero probablemente podría revisar de oficio esa concesión de prestaciones indebidas por desempleo, porque serían indebidas si se considera que no hay fuerza mayor, y eso tendría responsabilidad la empresa en ese caso, porque además se ha establecido que eso es una falta grave sancionable por la Inspección de Trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar el caso, yo creo, con más detalle, más concreto, para evaluar cuál es la mejor respuesta de la empresa. Yo lo que me parece más claro es que tiene causa para un ERTE por causas productivas, de manera evidente, que ese ERTE por causas productivas, además, podría ir más allá del tiempo del decreto de alarma, porque lo que pretende el ERTE por causas productivas es que la suspensión abarque todo lo que abarque la caída, el tiempo de caída de la demanda. Por tanto, podría ser más largo porque no es de pensar que la demanda se vaya a recuperar al 100% el día que termine la declaración del estado de alarma. Probablemente pues haya una curva de recuperación pues que dure, ya veremos cuánto, ¿no? Esperemos que lo menos posible, pero probablemente que se alargue unos meses, ¿no? Pues te voy a hacer ya la última pregunta. Yo creo que he intentado Muy bien. resumirlas o agruparlas, ¿vale? Algunas son un poco complejas, os las mandaré directamente a ver si podéis contestarles, porque yo creo que lo que os digo son complejas y prolijas. La última, mira, la tengo aquí, dice, a efectos de constituir la comisión representativa para realizar la negociación contenida en el Real Decreto Ley respecto del permiso retribuido recuperable, ¿debería de llamarse a secciones sindicales estatales constituidas en la empresa con una representación ínfima? ¿A quién debo llamar? ¿A todas las estatales con independencia de su representatividad? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo cual no quiere decir que todas tengan que participar en la comisión, ¿no? Yo creo que aquí juega un poco las reglas, aunque es verdad que puede haber alguna duda leyendo la norma, juegan las reglas de constitución de la comisión negociadora establecidas con carácter general en el 41.4 del Estatuto de los Trabajadores para todos los procesos de flexibilidad interna y externa, ¿no? Y ahí, en principio, cuando quienes negocian son las secciones sindicales, todas tienen el derecho teórico a ser llamadas, pero luego en la constitución de la comisión negociadora, cuando son las propias secciones sindicales las que designan la misma por acuerdo mayoritario, y en ese acuerdo mayoritario cabe la exclusión de secciones sindicales que tengan una representatividad ínfima, ¿no? Pero tendrán que ser fundamentalmente no la empresa, sino las propias representaciones las que decidan cuál es la comisión, la composición de la comisión, y por tanto si dejan estar o no o otorgan presencia a secciones sindicales con muy poca representatividad. La empresa ahí en general debe de más bien abstenerse, porque cualquier conducta activa puede considerarse o podría considerarse, si no, una vulneración del derecho de libertad sindical. Son siempre cuestiones delicadas en las que es mejor dejar que sean las propias representaciones sindicales las que configuren cuál es la composición de la comisión.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con las preguntas que hemos podido contestar. Lo que os digo, os intentaremos dar respuesta al resto por escrito a la medida que podamos, porque son días de mucha actividad. Martín, a ti te agradezco, voy a poner la cámara para que me veas, agradecértelo en persona. De verdad, ha sido, bueno, casi un examen, y además te agradezco que te prestes a hacer un examen Profundo. profundo, además de una normativa pues que tiene todavía tantas inconcreciones, y que posiblemente a lo mejor dentro de unos pocos días pues también volvemos a tener algún tipo de novedad al respecto. Sin más, de verdad, muchas gracias a ti por esta presentación, a todos los asistentes por estar ahí conectados. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de agradecimiento por compartir todo este conocimiento en estos días tan complicados. Así es que gracias a todos, cuidaros Pues mucho, de verdad, y hasta el siguiente webinar. Gracias. muchas gracias a ti y a todos los asistentes. Muchas gracias. Estupendo, gracias, hasta luego. Adiós, 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 adiós.